18 de octubre se convirtió en una fecha emblemática del Partido Liberal, allá por 1900, más o menos, cuando los liberales, desde 1904, cuando los liberales hemos accedido al poder mediante una revolución armada, ¿verdad?, en que se desaloja al Partido Colorado del poder a partir de 1886 más o menos. Hay que recordar que los partidos tradicionales fueron fundados en 1887 durante el gobierno del general Patricio Escobar. También como antecedente de la presidencia de Bernardino Caballero a partir de 1880, 10 años después de la terminación de la guerra contra la Triple Alianza. Y bueno, el proceso paraguayo ha sido siempre de tragedia, de enfrentamiento, de todo. O sea, acá quiero aclarar, quiero resaltar mejor que la gente muchas veces dice, oye, dividi pa, o yo Iron Bash y cuaje. Y eso porque la historia pasó del lado y nosotros no conocemos, la evolución de un país, y el caso nuestro, de que estos enfrentamientos que muchas veces no tienen sentido, no entendemos del por qué hay este tipo de enfrentamientos. Por los estados de Yucá, ¿verdad? Ahora hay, ¿cómo le llaman? Sicarios. Eso. Antes, a la luz del día, a la luz de de se enfrentaba, o también otro a su pijama de lomita. Entonces, en esa forma de vida azarosa, de enfrentamiento entre dos facciones, porque en realidad no eran todavía ni Partido Liberal ni el Partido Republicano, ¿verdad? Entonces, en 1887 se fundan los partidos, porque hay que recordar, fíjate, Oscar y audiencia, hasta pareciera ser que anteriormente éramos más modernos, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la participación electoral, porque el problema es cuando se tiene que elegir a las autoridades. Entonces, entre 1870 y hasta la fundación de los partidos, se creaban grupos, y esos grupos se llamaban clubes, es decir, Club de la Libertad, Club del Pueblo, y eso estaban ya los caudillos, como Antonio Taboada, como Bernardino Caballero, y otro, ¿verdad? Y bueno, se peleaban solamente cuando hay elecciones, o sea, los movimientos internos o corrientes de opiniones se juntaban para las elecciones. Una vez concluidas las elecciones, desaparecían esos grupos hasta a las siguientes elecciones, por lo que se veía, por ejemplo, que un sector del Club de la Libertad se iba al Club del Pueblo se iba al Club de la Libertad, hasta que en julio de 1887 se funda el Centro Democrático con ideas liberales, porque en esa época eran, el pensamiento mundial, por decirlo así, era el del liberalismo como pensamiento, como corriente doctrinaria. Y 2 meses después, el 11 de septiembre, se funda la Asociación Nacional Republicana, más conocido como Partido Colorado. En ese lapso, entre 1887 y 1891, hoy con la quilombo, como se diría, ¿verdad? Nuevamente. ¿Y cuál es el factor de esos despelotes gubernamentales? La corrupción. Hoy se habla de la corrupción y eso ya había en esa cuestión. Cuenta, por ejemplo, la historia de que cuando se vendían, por ejemplo, las tierras fiscales, las tierras, la única riqueza que teníamos, por decirlo de alguna manera, porque verdaderamente han sido riquezas, eran las grandes extensiones de tierra con hierbales y con obrajes, con
digamos, para la explotación de madera. Entonces venían del extranjero y compraban, entre comillas, pagaban menos del 10% de la tierra, bajo los mitad bolsillo de eso, ¿verdad? Se cuenta que uno de los ministros de Hacienda, de Juan Gualberto González, que era el presidente entre 1890 y al 94 tendría que irse, ¿verdad? Y en el 91 ocurre el golpe. Entonces, los liberales vimos que la corrupción, estoy hablando así en primera persona, vimos que la corrupción era ya insostenible, y decía que uno de los ministros de Hacienda dice que agarraba el peso fuerte en esa época, que entregaban como anticipo los Bartes, los Lavalleira, entre otros, e incluso Bernardino Caballero y Patricio Escobar crearon la industrial paraguaya, ¿verdad? Y ellos también tenían grandes posesiones de tierra. Entonces, Bernardino Caballero quiso hacer un acuerdo entre liberales y colorados, o reunir con Antonio Taboada, y consensuaron de que tendría que irse Juan Gualberto González como presidente en 1890. Pero un año después ya era intolerable, entonces los liberales se prepararon y dijeron, la única manera de que esto termine es levantándose en armas. Y se preparó digamos, el golpe cuartelero. Fue un domingo 18 de octubre, que salieron del puerto de Asunción para irse al cuartel de Bernardino Caballero, que era digamos, el caudillo colorado de siempre, y para atacar la Guardia Presidencial y tomarle preso a Bernardino Caballero, no a Juan Gualberto González. Fíjate nomás, por ejemplo, Óscar Audiencia, de que era Bernardino Caballero el que capeaba, no Juan Gualberto González, ¿verdad? O sea, le querían tomar a Bernardino Caballero y no al presidente. Y bueno, ahí en el ataque al atardecer de ese domingo, bueno, se murieron, digamos, los jefes que comandaban eso, y, o sea, tanto Antonio Taboada, el mayor, sargento mayor Eduardo Vera, el jefe civil era Antonio Taboada, pero él no estuvo en el frente. También otro civil que lastimosamente falleció fue Juan Machaín, ¿verdad? Un activista del Partido Liberal, y también murió el comandante militar llamado de los Santos Miño, o sea, más conocido como Santos Miño, muy conocido, y por esas cosas de la vida le llevaban los hermanos Barrios, le llevaban, como él ascendió a coronel, y ese día querían hacer una peña en la Guardia Presidencial y cantarle una música que ella supe para él por su ascenso. Y bueno, y con la golpe, y bueno, Santos Miño falleció, y bueno, después con el tiempo la polca que era para Santos Miño se convirtió en la polca 18 de octubre. Según Luis Verón, un historiador, la chaqueta donde una parte del botón de la chaqueta del coronel Santos Miño, que agarró la bala, ese tiene el botoncito ese con la bala, está en el Museo Rizug, ahora guardado como una joya, ¿verdad? Que muy poco se conoce, ¿verdad? Porque no se lee la historia. Y bueno, esa es más o menos a grandes rasgos de lo que ha ocurrido aquel 18 de octubre de 1891.